Ciencia y Humanismo en la Academia Mexicana de Ciencias. De la investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Ciencias Naturales, es investigador nacional de excelencia, ha recibido el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Naturales, el Premio de Investigación en Epilepsia de la Secretaría de Salud, el Premio Rosenkrantz que otorga Sintex y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. El doctor Tapia cuenta con más de 147 publicaciones internacionales, incluyendo 124 artículos en revistas y 23 capítulos en libros. En México ha publicado 6 libros, 1 de divulgación científica y 5 de docencia, varios capítulos en libros y numerosos artículos de divulgación y de política científica. Ha dirigido 25 tesis de licenciatura, 16 de maestría y 12 de doctorado. Agradecemos al doctor Tapia, le damos la palabra. Gracias al doctor Menchaca, a la por invitarme a participar en esta reunión. Podemos verla aquí. ¿Nos podrían poner la presentación del doctor Tapia, por favor? Cuando vi que nos habían puesto en una sección que se llama multidisciplinaria, que pues dice mucho y no dice nada al mismo tiempo, entonces pensé que había que presentar algo que realmente fuera multidisciplinario. Bueno, déjame. Entonces, vean, en esta reunión los temas ahí están, pues, los conocen: física, matemáticas, la biología, pero resulta que, en mi opinión, algo que reúne prácticamente todas ellas, quizá con la excepción de la astronomía, es las neurociencias. Efectivamente, las neurociencias que se han desarrollado muchísimo en los últimos años, pues es la frontera del conocimiento. Las neurociencias estudian justamente la mente estudiándose a sí misma, es la conciencia estudiándose a sí misma. Por eso hay gente que dice que no se va a poder entender nunca la conciencia y la mente, porque es sujeto del propio estudio. Y claro, como todos sabemos, pues esto está precisamente en el cerebro humano. Y el objetivo de las neurociencias, pues es conocer cómo funciona el cerebro humano, no tanto en relación con el control corporal, movimientos, etcétera, como finalmente la mente. En estos dibujos extraordinarios de Andrea Vesalio del siglo XVI, pues ahí está un cráneo del lado izquierdo, un esqueleto estudiando un cráneo, pero ese cráneo obviamente está vacío. Es claro entonces que este esqueleto, aunque ahí parece muy pensante, pues no puede pensar, porque ya no tiene el cerebro adentro. Del lado derecho está otro dibujo de Vesalio, donde se ven ya el cerebro visto desde arriba con sus 2 hemisferios y el cuerpo que los une. Hasta la Edad Media, y yo me atrevería a decir que todavía en la actualidad, pues hay quien piensa que las enfermedades mentales son posesiones demoníacas, desde la epilepsia, con estos terribles ataques en que la gente cae al piso, echa espuma por la boca, pues era epilepsia. Era posesión demoníaca, y pues este era el tipo de tratamiento que a veces se les llamaba brujas, etcétera. Pero pues ahora sabemos que en realidad todas estas son enfermedades que tienen una base biológica. Y curiosamente, desde el siglo IV a.C., ya Hipócrates lo decía. Hipócrates estudió mucho las convulsiones, la epilepsia. Claro que en ese momento pues no era epilepsia.
y como pueden ustedes leer ahí, desde esa época ya Hipócrates postulaba pues que es el cerebro el que nos hace pensar, sufrir, etcétera. Muchos siglos después, el gran fisiólogo Claude Bernard, en su libro de las funciones del cerebro, pues dice lo mismo, pero considera que pues el cerebro no es más que un órgano y todas las funciones del cerebro, incluyendo la mente, como dice ahí, pues con este conocimiento nos podrá enseñar mucho todas las funciones como las de cualquier otro órgano del cuerpo. En esta diapositiva vemos los cerebros de mamíferos. Están a escala todos, hasta arriba, no sé si alcanzan a ver, hasta arriba a la izquierda es el cerebro humano. ¿Dónde está bueno, hasta abajo, el que se ve más grande de todos abajo es la jirafa. Los más pequeñitos hasta abajo a la derecha son el ratón, la rata. Ahí está el de león, el de muchos, pero vean ustedes que todos son extraordinariamente parecidos. Claro, esta es una de las cientos de pruebas en favor de la evolución de las especies, que tiene muchas más pruebas moleculares. Pero entonces dice uno, bueno, si se parecen tanto los cerebros, ¿por qué el cerebro humano es el único que tiene cultura, que tiene lenguaje, que tiene todo lo que sabemos, ¿no? La relación de peso del cuerpo con el peso del cerebro está aquí. Como ven ustedes ahí arriba, el punto rojo señala que el que más se dispara en cuanto a la relación cuerpo-cerebro es la especie humana, precisamente. Entonces, el tamaño del cerebro en sí no parece ser lo más importante, pero sí esta relación. Si nosotros vemos ahora el cerebro humano por arriba, los dos hemisferios, el surco que los divide, si lo cortamos coronalmente, ven ustedes cómo se ven. Ven ustedes entonces la estructura que une los dos hemisferios, que se llama el cuerpo calloso. Comparamos ahora en tipo de corte todos estos cerebros de distintas especies, verán otra vez que en general es exactamente este es el cerebro humano, este es el león africano, en fin, están también a escala. Y la corteza cerebral, claro, aquí habría que considerarla en todas sus dimensiones, en 2 dimensiones. Esta es la zona del hipocampo y es ciertamente la corteza cerebral lo que desde este punto de vista grueso, morfológico, nos hace más diferentes a la especie humana de todos los demás mamíferos con sistema nervioso central desarrollado. Brevemente me refiero a qué hace el cerebro con respecto al resto del cuerpo. Pues controla absolutamente todo. Este es el cerebro humano visto desde abajo, en la derecha está una esquemita, y tienen ustedes aquí lo que se llama el tallo cerebral, que comunica con el resto del cuerpo a través de la médula espinal. De la médula espinal surgen todos los nervios, como se ve aquí en el agujero que continúa entre las vértebras, está la médula. Aquí llega toda la información del cuerpo y sale también, de tal manera que cualquier orden que se dicte desde el cerebro tiene que bajar para mover los músculos o para recibir cualquier sensación, todo pasa a través de la médula espinal y es justamente en el cerebro donde se procesa esta información. Esto quiere decir que las neuronas pueden ser extremadamente largas, como se ve en esta diapositiva, y que el impulso nervioso para llegar, por ejemplo, de la médula espinal lumbar hasta el dedo del pie, pues tiene que recorrer
desde la flecha roja esta hasta la otra flecha roja, pues distancias muy largas. Este conocimiento del impulso nervioso, cómo el impulso nervioso va pasando a través de los nervios, que son estos, vistos en microscopía electrónica de barrido, pues estos son nuestros nervios, son el conjunto de axones de todas estas neuronas que parten de la médula espinal hacia todas las partes del cuerpo. ¿Qué es entonces lo que hace que se conduzca el impulso nervioso? Bueno, aquí tenemos ustedes la neurona y la cubierta de mielina, que es importante, como voy a mencionar después, para la transmisión del impulso. Desde este momento señalo aquí una estructura fundamental. Se ve mejor. Luego me refiero a esta estructura. Pero el impulso nervioso tiene que viajar entonces todo este camino. Desde mediados del siglo pasado, sabemos muy bien que toda esta conducción del impulso nervioso es un fenómeno meramente eléctrico, en donde se abren ciertos canales en la membrana, donde entra el sodio y sale el potasio. Esto es estrictamente fisicoquímica, y ya sabemos entonces cómo es que se mueve el impulso nervioso eléctrico. Se transmite desde el cuerpo de la neurona hasta el axón, independientemente de lo largo o corto que sea y de sus ramificaciones, hasta la siguiente neurona, como en este caso, o hasta el músculo, como estaba en la previa. Entonces, el sistema nervioso, de una manera general, está formado por una serie de neuronas sensitivas en todo el cuerpo que llevan toda la información al cerebro. El cerebro tiene que procesar la información y enviar información al resto del cuerpo otra vez de neuronas hasta el músculo, o también a través de hormonas. En el hipotálamo es donde se secretan las hormonas que regulan a su vez a todas las glándulas endocrinas. El gran problema entonces de las neurociencias, ya entendemos mucho cómo se transmite el impulso de las neuronas sensoriales, de todos los sentidos al cerebro, y cómo sale también el impulso hacia los músculos. El gran problema es qué pasa aquí, en el cerebro. Estos son solo un ejemplo de la gran variedad de la morfología de las neuronas. Estas son sensoriales, por ejemplo, hay auditivas, táctiles, y estas son las neuronas de la corteza cerebral y de otras regiones del cerebro. Todas nuestras neuronas están organizadas en circuitos. Estos son esquemas muy simplificados de los circuitos del cerebelo, por ejemplo. Este es de la corteza cerebral, cómo se organiza, todo esto organizado genéticamente. Y si comparamos ahora en la corteza cerebral de distintas especies, fíjense que en general pues tienen la misma estructura, son las neuronas vistas histológicamente, y es el hombre en que la corteza frontal tiene más gruesa la corteza. Pero como ven, uno ve esto y dice, pues ¿en qué somos distintos? ¿Por qué somos tan distintos del ratón? Me refiero al pensamiento, no a otras cosas. Y a la mente, si en realidad tenemos las mismas estructuras, esencialmente es lo mismo. Bueno, sabemos ahora, volviendo a esta imagen, el impulso nervioso entonces, que es eléctrico, va corriendo, y en los sitios donde terminan las vainas de mielina, pues se llama conducción saltatoria, finalmente llega hasta el sitio donde se comunican con otras neuronas. Este sitio, me voy a dedicar a este sitio, que en mi opinión es uno de los mayores avances en la ciencia en general, el descubrimiento de cómo se comunican las neuronas entre sí. Y esta comunicación ocurre en esta estructura que se llama sinapsis, que aquí está, esta es la amplificación del botón. Y sabemos ahora que es una comunicación química y que esto tiene implicaciones fundamentales, muy grandes, prácticamente para cualquier aspecto que se relacione con
el funcionamiento del cerebro. Esta es una microscopía electrónica de la sinapsis. Termina la vaina de mielina que estaba, y ven ustedes que esta sería ya la siguiente neurona, lo de abajo, y ven ustedes que este pequeño espacio que mide más o menos 20 millonésimas de milímetro, es un espacio demasiado grande para que el impulso nervioso, que es eléctrico, pueda pasar. Como es demasiado grande, años hubo gran discusión en las neurociencias cómo pasa ese impulso nervioso. Perfectamente, está muy bien demostrado que es mediante la liberación de compuestos químicos. Entonces vemos que aquí está el espacio, aquí están las vesículas, mitocondrias y otros organelos. Y entonces lo que tiene que suceder cuando llegue el impulso nervioso es que desde estas vesiculitas se tiene que liberar una sustancia que se llama neurotransmisor. Este neurotransmisor, ya conocemos la estructura química y le hemos explicado de muchísimos de ellos. Una vez que es liberado, tiene que interactuar con proteínas que están embebidas en el seno de la membrana de la siguiente neurona, o en el caso del músculo, si fuera una sinapsis neuromuscular. Y entonces, fíjense, el neurotransmisor, al interactuar con un receptor, que a su vez es un canal, este canal se abre, entonces pueden penetrar iones que son átomos con carga eléctrica. Entonces, un mecanismo eléctrico se convierte en químico al liberar el neurotransmisor, y este a su vez vuelve a generar electricidad por el paso de iones con carga. Este neurotransmisor después tiene que ser o transportado o eliminado de ese sitio para que sea una transmisión dinámica y no se quede pasmada, digamos, esta neurotransmisión química. Además, según el tipo de canal que se abre, entonces si entra un átomo de sodio cargado, entonces se generará una excitación en la siguiente neurona. En cambio, si entra un átomo cargado negativamente como el cloro, se genera inhibición. Entonces las neuronas o excitan a otras o inhiben a otras. Vemos ahora la estructura en grandísimo detalle. Lo veíamos en la mañana en la plática de Alzheimer, cómo ya se pueden identificar las moléculas de proteínas, aminoácido por aminoácido, y sabemos los efectos del cambio de un solo aminoácido. De esta forma sabemos ya cuál es la estructura de estos receptores. Esta es la membrana biológica, lo gris, porque en este caso deja pasar al cloro. Esta sería una sinapsis inhibidora. Y desde esta diapositiva vemos que muchísimas de las drogas que se usan como tranquilizantes, barbitúricos, benzodiazepinas, etcétera, pues son precisamente actúan precisamente sobre receptores. Ya este solo hecho les indica a ustedes la importancia de entender la sinapsis y en la fisiología de la sinapsis. Todas las drogas que se usan en la actualidad en neurología y en psiquiatría actúan o sobre la conducción del impulso nervioso o sobre la comunicación química entre las neuronas. Entonces, ¿qué podemos hacer experimentalmente? Pues podemos modificar o los receptores. Este es un neurotransmisor, el glutamato, ácido glutámico, es un neurotransmisor en una enorme cantidad de sinapsis en el cerebro de mamíferos, el cual entonces actúa sobre ciertos receptores y además es eliminado dando una serie de drogas como las que estoy mostrando aquí, no importa ahorita cuáles son. Podemos o hacer que se libere más neurotransmisor o bloquear el transporte, o sea, la eliminación del transmisor de su sitio sináptico, o usar los agonistas, o sea, los compuestos que actúan como si fuera el neurotransmisor y así simular una sobreactuación, o bien usar antagonistas de estos receptores.
Podemos también modificar genéticamente la estructura de los receptores, podemos hacer muchísimas cosas ahora, y esto es lo que nos ha permitido entonces avanzar enormemente en el entendimiento del cerebro. En mi laboratorio les muestro a ustedes nada más dos ejemplos de lo que estamos haciendo, precisamente con la sinapsis, estas que funcionan con ácido glutámico, utilizando agonistas de este receptor al ácido glutámico, con una técnica que se llama microdiálisis, en donde se implanta en el cerebro de la rata, en una zona específica de la rata, en este caso el hipocampo, y el líquido entra por una velocidad muy lenta, sale por otro lado, y aquí hay una membrana de diálisis que deja pasar fuera o hacia adentro. Entonces podemos introducir drogas mediante este mecanismo y al mismo tiempo colectar qué es lo que se libera. Bueno, cuando lo hacemos en el cerebro de la rata, hacemos es sobreestimulamos, entonces simulamos de manera excesiva la transmisión sináptica excitadora, en este caso del ácido glutámico, y entonces lo que vemos es que se produce epilepsia detectada por electrodos colocados sobre la misma estructura del hipocampo. Pero una de las cosas interesantes que ya muchos laboratorios habían encontrado es que si se sobreexcita en demasía este tipo de neuronas en la estructura que se llama el hipocampo, aquí está la histología de la zona del hipocampo de la rata, vean ustedes, todas estas son neuronas, el aumento aquí es muy pequeño, por eso se ve nada más como una línea gruesa, y vean ustedes, en la rata que se volvió epiléptica con este tratamiento, se murieron todas estas neuronas. En cambio, si nosotros administramos un antagonista, un bloqueador de ese receptor que habíamos sobreestimulado, ya no se mueren las neuronas. Este tipo de experimentos entonces nos ha empezado a enseñar la relación que hay entre la neurodegeneración que ocurre, por ejemplo, en el Alzheimer, en el Parkinson y en otras enfermedades, con la sobreexcitación, con la muerte de las neuronas. Y esto puede estar muy relacionado con los mecanismos precisamente de la muerte neuronal en estas enfermedades. Cuando vimos en microscopía electrónica estas neuronas del hipocampo, fíjense, esta es una neurona muy bonita, este es el núcleo de la neurona. Aquí hay otras neuronas, 1, 2, 3, 4, 5 neuronas. La parte más clara son los núcleos, la parte es el cuerpo de la neurona, aquí está una de las prolongaciones, y vean, un tiempo después, 24 horas después de que la rata ha sido estimulada de esta manera, los núcleos se han condensado y ya prácticamente se destruyó la neurona. Más recientemente en el laboratorio hemos repetido este tipo de experimentos, pero para simular una enfermedad terrible que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Aquí hay dos ejemplos de dos personajes famosos que han tenido esta enfermedad. El gran bateador de la época de los 40, ¿no? 30, que mucha gente dice que ha sido el mejor bateador de todos los tiempos en las ligas mayores. Él se enfermó a los 36 años y se murió 3 años después. Por eso en los Estados Unidos esta enfermedad se le llama enfermedad de Lou Gehrig. Y este es otro personaje muy famoso, nada menos que Stephen Hawking, que acaba de cumplir la semana pasada 70 años y va a dar una conferencia. 70 años porque tiene la cátedra Newton ahí en Cambridge, el gran cosmólogo, el autor de la historia del tiempo y acaba de publicar otro libro, varios otros. Bueno, él es un caso rarísimo porque años empezó con los síntomas y acaba de cumplir 70. Es un caso tan raro que yo creo que es el único caso conocido de esta enfermedad que sobrevive más de 5 años. 5 años. Todos los demás se mueren por problemas respiratorios. Nosotros hemos hecho entonces, en esta enfermedad lo que se muere son las neuronas motoras. Las neuronas motoras son las que mueven al músculo, como su nombre indica, entonces el impulso sale desde la corteza cerebral, llega hasta la médula espinal, estimula la neurona motora, está por los axones mielinizados, estimulan al
y se pueden mover. Cuando se mueren esas motoneuronas, que es exactamente lo que sucede en la esclerosis lateral amiotrófica, pues la patología pues es evidente que va a ser parálisis absoluta, parálisis completa. Es una de las peores enfermedades porque mentalmente la gente está perfectamente bien, pero simplemente no se puede mover. Es verdaderamente terrible. En el laboratorio entonces estamos tratando de ver qué pasa y modelamos con la misma cánula de microdiálisis que les mostré, pero ahora metida en la médula espinal directamente de la rata, y tratamos de estimular de la misma manera como les mostré en el cerebro. Puede pasar el... No, creo que no logramos que pasara el video este. Pero no sé si alcanzan a ver aquí las dos patitas. Un video donde muestra que las dos patas están completamente paralizadas. El video muestra a la rata moviéndose, arrastrándose solo con las patas delanteras. ¿Por qué es esto? No compaginó la... Bueno, la cosa es que aquí alcanzan a verlas completamente estiradas y simplemente el video muestra que no se pueden mover. Cuando analizamos la histología de estas ratas, tal como esperábamos, la región donde están las neuronas motoras, que son estas muy prominentes, que se ven en negro aquí, y aquí están teñidas con inmunocitoquímica para el neurotransmisor que hacen estas neuronas. Aquí están muy bonitas las neuronas. Del lado donde no se puso la droga, sobreexcitó, como ven ustedes, de este lado ya no hay neuronas, aparecen las neuronas motoras. Exactamente en la esclerosis lateral, se mueren las neuronas motoras. Ya con otras técnicas, aquí tienen ustedes el corte de la médula espinal completa, aquí en rojo las neuronas motoras en el control y no haya motoneuronas en el otro caso. Lo verde son células de tipo glial, que es una reacción a cualquier lesión que se produce. No traje ya la diapositiva, pero estamos estudiando ahora compuestos para tratar de proteger contra este muerte neuronal y hemos encontrado algunos interesantes factores de crecimiento, entre otros. Vemos estas motoneuronas en microscopía electrónica, vean qué bonita la motoneurona sana, su núcleo, su nucleolo, todas sus prolongaciones, y vean cómo está absolutamente destruida, llena de vesículas en estos casos. Bueno, esto doy un brinco ahora, esto es para neuronas motoras, pero ahora imaginemos que podemos usar drogas, podemos simular esto para en otras regiones cerebrales y ver, modificando todos estos botones amarillos, esta es la sinapsis, en distintos sitios, sobre receptores, sobre liberación, sobre lo que hace el resultado de la activación del receptor dentro de la neurona. Inclusive se puede modificar la expresión genética por cambios en lo que sucede en ciertos receptores de la neurona. Ahora imaginemos, veamos aquí, estos son neurotransmisores normales, dopamina, serotonina, etcétera, y ven ustedes la estructura de drogas alucinantes y drogas que producen adicción. Todas ellas tienen gran semejanza estructural
y por eso es que producen los efectos que producen, porque actúan sobre sinapsis mediante los mecanismos que les he mostrado. Aquí hay otras, aquí está el tetrahidrocannabinol, la marihuana. Entonces ahora ya tenemos la manera de estudiar cómo es que actúan todas estas drogas. Se los paso esto muy rápido también. Recientemente, aunque esto no lo han confirmado en ningún laboratorio, se modificó este receptor genéticamente, receptor de este neurotransmisor glutamato, en cierta zona del cerebro. Esta es la técnica de cómo se hace el ratón transgénico, y estos ratones aprendieron mucho más que los que no tenían alterado este receptor. Es decir, recordaron mejor las cosas. Esto nos ha llevado a la aparición de algo que se llama las drogas listas, que ya hay muchas drogas que probablemente pueden mejorar la cognición, la memoria y el aprendizaje, y teóricamente pues, hacer a la gente más inteligente. Pero esto nos lleva al último punto que quiero mencionar. Si tengo tiempo todavía, 5 minutos. ¿Qué es la neuroética? La neuroética ha surgido recientemente como una rama de la bioética que estudia los problemas éticos que surgen del nuevo conocimiento, de todo el conocimiento que se ha ido acumulando sobre el sistema nervioso central. Por ejemplo, sí sería válido, suponiendo que estas drogas listas funcionen, se vale entonces administrarlas. Esto sería muy artificial. ¿A quién se las daríamos? Sería discriminación. De todos modos, yo pienso que siempre hay discriminación, ¿no? Desde que uno escoge de dónde mandar a sus hijos a qué universidad, escuela primaria, pues ya ahí se está discriminando. No estoy tratando de responder nada, estoy nada más hablando de problemas éticos. Larisa a lo mejor puede platicar algo de esto. Ser más inteligente es ser mejor. El Prozac, los antidepresivos, que actúan todos en la sinapsis. Recuerdan que el Prozac se llegó a llamar como la droga de la felicidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué a los deportistas se les prohíbe el dopaje cuando se les selecciona según sus aptitudes desde pequeños y se les entrena y se alimenta? Pero si toman un anabólico, toman cualquier cosa, ya se les quitan la medalla. Pues debían quitárselas a todos, y a todos los seleccionaron y los entrenaron y los alimentaron para que corrieran 100 metros en 9 segundos. Bueno, muy brevemente, los problemas de la adicción. Con todo este conocimiento, yo no veo ninguna razón para prohibir las drogas, y yo pienso que la prohibición de las drogas es lo único que ha producido esta guerra criminal y estas cosas completamente absurdas. No se va a acabar nunca la adicción, y lo que hay que hacer pues es cuidar, enseñar, educar y usar las drogas correctamente. Finalmente, la plática de hoy en la mañana del doctor Mali, él mostró un cerebro normal. Este es frontal y el hipocampo que está por aquí en el Alzheimer. Fíjense la diferencia. Termino con una pregunta absolutamente provocadora, y sobre todo esto que estoy diciendo. Este es un Alzheimer avanzado, en donde han perdido todas estas neuronas y por consiguiente ya no pueden pensar, no pueden razonar, no saben quiénes son todavía personas. Se los dejo. Termino con esto, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta para el doctor Tapia. Buen día, doctor. Yo soy un agente que viene del área de ciencias sociales. Me gustó mucho
sobre todo los elementos que plantea usted en la parte final de neuroética, y me pregunto en qué momento podría ser factible pensar en un enfoque, como se llama esta sesión, multidisciplinario, para tratar de responder algunas de las cuestiones que usted plantea, principalmente la última, que puede verse como cómo fundamentar un argumento científico en favor de la eutanasia bien entendida. Gracias. Y muchas gracias. Esa pregunta me gusta mucho. Precisamente es lo que hemos tratado de hacer en los últimos años en un colegio que fundamos hace años ya, se llama Colegio, estudiar todo esto, y hemos estado, porque esto tiene mucha relación no solo con la eutanasia, sino con el principio de la vida, si es el aborto un asesinato, en fin, y justamente ahí es donde creemos que la neurobiología y las neurociencias tienen mucho que decir, y los diputados y los senadores y los legisladores mucho que aprender también, porque a eso se va el asunto. Una persona, cuando se tiene un sistema nervioso humano funcionando correctamente, y mientras no se ha formado, antes de la semana 24 no se ha formado todavía la corteza cerebral, entonces se es persona o no. Y en muchas otras aplicaciones de esto, inclusive con los datos de resonancia magnética funcional en humanos, ahora se piensa que pueden usarse como detectores. Entonces hay mucha relación también de todo esto con los juicios. En fin, entonces sí es un punto. Por eso quise presentar esto último al final, siendo un simposio multidisciplinario. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es estar cada vez más cerca los humanistas, los sociólogos con los científicos duros. Pero también somos humanistas. Sí, buenos días. En referencia a esto, precisamente tomando ese comentario, porque quisiera que nos comentara un poco la relación precisamente entre la parte científica y ya gubernamental, que son la parte ejecutiva y legal, digamos, el Consejo Consultivo de las Ciencias y todo este mecanismo que existe. En el Consejo Consultivo primero en la Academia Mexicana de Ciencias, nuestra academia, está en muy estrecha relación con algunos ministros de la Suprema Corte, justamente para analizar ahí con ellos. También con la Cámara de Diputados hemos hecho algunos simposios a los que han asistido algunos diputados y algunos senadores en relación con la legislación. Lo mismo en el Consejo Consultivo de Ciencias, estamos tratando de establecer esto. Yo creo que pues justamente es lo que hay que hacer. El problema que nosotros hemos visto es que a la mera hora pues da más votos decir que uno es católico y que por consiguiente el aborto es asesinato, a decir que no hay persona mientras no se forme el sistema nervioso y por tanto no es asesinato, ¿no? Entonces, según lo que hemos platicado con algunos senadores, eso es lo que pasa, que a la mera hora pues tienen que decidir políticamente y no científicamente. Pero pues en esas estamos, eso es lo que tratamos de hacer. Buenos días. Tengo 3 preguntas. La primera es, ¿de verdad es correcto que dejar de comer reduce la capacidad de las neuronas para degenerarse? ¿Dejar de comer? Sí. Bueno, pues dejar de comer fastidia todo el cuerpo. Si ya no hay energía para comer, pues todo deja de funcionar. Entre otras cosas las neuronas, claro, pero no específicamente, ¿no? La desnutrición, pues la nutrición afecta todo el cuerpo, ¿no? Otra, ¿es correcto que las empresas utilizan las neurociencias para fomentar el consumo?
Bueno, eso es no solo las neurociencias, el conocimiento en general, ¿no? Bueno, las compañías farmacéuticas trabajan para ganar mucho dinero, pero hay que reconocer que también trabajan para generar drogas y medicinas que en muchos casos han sido extraordinarias. Entonces, sí, ese es otro problema ético, ¿no? Ahora, si te refieres a los medicamentos milagro, pues eso sí es pura charlatanería, y ahí sí las empresas que hacen eso, pues absolutamente son no éticas, ¿no? No, o sea, me refiero a que las empresas están escaneando el cerebro para fomentar cierto tipo de imágenes, y eso en los consumidores provoca que se abalancen sobre ciertos productos. Bueno, ese sí es un mal uso no ético Para hacer eso tendría que tenerse el consentimiento informado de la persona a quien se le hace el estudio y todo eso, ¿no? Sí, yo quisiera preguntarle, doctor, insistir un poco más en la metodología de la multidisciplina y preguntarle a usted desde los problemas que trata, ¿cómo ve esto? ¿Son investigadores de distintas disciplinas en torno a un problema o hay una disciplina rectora que los guía o no sé qué nos pueda decir acerca de esto? Bueno, hay varios aspectos que podrían mencionarse. Prácticamente todos los hospitales de la Secretaría de Salud ahora tienen los comités de ética para investigación clínica. Entonces todos tienen que pasar, todos los proyectos de investigación clínica, por estos comités. En la UNAM también, en todos los institutos y en facultades, también ya se están haciendo los comités de ética. Mi instituto, el de Fisiología Celular, tiene ya de hecho un comité. En Neurobiología en Querétaro también. La de Ciencias acaba de organizar precisamente su. Por otro lado, existen muchas asociaciones. La Comisión Nacional de Ética, de Bioética, más que ese es hasta cierto punto gubernamental, que estaba encabezada por el doctor Soberón hasta hace poco, es otro de los órganos. Y por otro lado, algunos académicos del ITAM, del Colegio de México, de la UNAM, y organizamos un colegio de bioética, fundamos hace 8 años y hemos trabajado mucho sobre esto. La propia UNAM también existe ya un seminario de ética y bioética presidido por la doctora Juliana González. Entonces, pues en todos estos colegios se analizan estas cosas en lo más que se puede y se trata de poner a los legisladores juntos para que legislen con bases científicas y no con bases dogmáticas, ¿no? Eso es lo que estamos tratando. Pues agradecemos al doctor Tapia. El doctor Tapia nos va a hacer favor de introducir a la doctora Larisa Alde, nuestra próxima ponente, para aquellos que no estaban.